¿Qué tal, amigos? Un saludo enorme. Soy el profesor Miguel Ángel Márquez Pérez, Chino Márquez de Acatlán de Sur Puebla, profesor egresado de La Salle Benavente, Puebla. Eh, Me siento muy gustoso de poder decirlo. Soy artesano tradicional de la localidad de la Mixteca Poblana. Somos promotores culturales, somos exponentes y difusores, tallaristas internacionales, donde llevamos el camino de la danza y la tradición mixteca de los tecuanes a otros rubros. ¿Qué significa la palabra tecuán o tecuani, Miguel? Ok, la palabra tecuani, de vocablos náhuatl, quiere decir bestia feroz o bestia de uña. Tecuán es un sinónimo ya más local en la cuestión aquí en la Mixteca Poblana, y que quiere decir que son los que cazan a la bestia, al tecuani. Recordar que en la trama teatral histórica, la figura principal de esta es el tecuani, que es el jaguar o celot, que es la deidad principal, que es la que rige el poder darle cacería al animal de uña. ¿De dónde se originan? La danza como tal se origina, hay tres parámetros, ¿no? La danza como tal llega de Cocula Guerrero, encuentra a unos paisanos de Ahuehuetitla, Puebla, en el santuario de Chalma. Es ahí donde los amigos de Ahuehuetitla, en este caso, en ese tiempo pertenecientes a la comunidad de Tehuitzingo, el Guayabo, se juntan, se reúnen y le dicen a la gente que llevaba la danza de los tecuanes que por qué no les enseñaban. Por a petición de ellos vienen personas de Cocula Guerrero a enseñarle la danza de tecuanes a Huehuetitla. A la Mixteca Poblana llega a Huehuetitla, el primer pueblo donde se asienta la danza de los tecuanes, de donde surge la danza, la variante acateca, es a Huehuetitla, Puebla. ¿Tenemos alguna fecha como tal? Sí, mira, los datos antropológicos y de investigación marcan en el año 1790, ya vestigios de la danza que existía en Cocula Guerrero. Acatlán llega en 1890, en una festividad de San Rafael Arcángel, pero en el 1793-95 la danza ya estaba instaurada en Ahuehuetitla, Puebla. ¿Cómo nace la danza? Nace de aquí en Acatlán. Hablar de la danza de tecuanes hay que hacer un parámetro y una diferencia entre la danza que llega a Huehuetitla con la danza que nace en Acatlán. En 1890, perdón, llega la danza a Acatlán a petición de las hermandades, vienen a bailarle a San Rafael Arcángel. Se une una comitiva y le piden de favor que ahora a los amigos que traían la danza de Huehuetitla les enseñaran a ellos la danza para poder formar su grupo aquí en Acatlán. Entonces se supone que en 1879 la danza llega a Acatlán, pero en 1890 nace la primer danza de Acatlán con gente acateca. Entonces hacen la primer danza y la hacen en honor a su santo patrono San Rafael Arcángel. Por ahí en las investigaciones que tenemos, parte de esa comisión estaba Don Lito Chivero, uno de los personajes que se encargó en su momento de poder juntar a varias gentes de diferentes barrios para poder formar parte de la primer danza de tecuanes de Acatlán de Osorio, Puebla. ¿Y cuáles son sus personajes principales? El personaje principal y que siempre va a ser el centro de todo esto es el tecuani, llamado por algunos como tigre, ya que recordar que tigres en nuestro continente americano no existen. Recordar que ese es un endeísmo o un modismo que
se adquirió con la llegada de los conquistadores. Al ver un jaguar que se semejaba mucho a un tigre, ellos llamaron mal nombrado tigre americano, pero es un jaguar. Entonces, de ahí la zona de Guerrero, pues todos les llaman tigre. Hay varias, incluso varias danzas con ese simbolismo o esa descripción que pues no está mal, pero sí ya forma parte del núcleo étnico de la región. Pero recordar que, por ejemplo, en Aguatitla se llaman lobas, en Acatlán se llaman tigres, ahora se ha dictaminado llamarlo jaguar, porque es un jaguar, es ahora es el animal de la región en nuestro continente. ¿Hay más personajes secundarios? Está el viejo Lucas y el viejo Moranchi, que son los dos líderes o comandantes que son los que se unen para darle muerte y cacería al jaguar. Recordar que ellos tenían sus roces. ¿Por qué? Porque Lucas le echaba la culpa a Moranchi y Moranchi le echaba la culpa a Lucas porque se estaba desapareciendo su ganado. Entonces, en una de esas, el hijo del viejo Lucas ve rastros de sangre hacia el cerro, lo sigue y se dan cuenta que un animal de uñas se estaba comiendo el ganado. Van con el viejo Lucas y el viejo Lucas luego va y le dice, vayan a traer al viejo Moranchi para que se dé cuenta de lo que nos está pasando, que no soy yo el que le está haciendo la mala obra, ni él piense que él a mí o yo a él, viceversa, para que no hubiera conflicto entre ellos. Entonces, van por el viejo Moranchi, se reúnen, se dan cuenta de la muestra, el rastro de sangre que deja el animal que se está comiendo. De hecho, en la muerte del jaguar o del tigre, el primer animal que se come el jaguar es el chivo. Entonces, es así como ellos se dan cuenta de que un animal de uñas se estaba comiendo su ganado. Entonces, así es como los dos viejos se unen para poder darle muerte y cacería al jaguar. De ahí parten dos filosofías. La filosofía uno, que es que los tecuanes son pre conquista y post conquista. Pre conquista, ¿por qué? Porque en la primera aparición de los tecuanes, lo que es en la región de Guerrero, surge de tres danzas fundamentales: los sacapulleros, los tlacololeros y los tecuanes de Guerrero. Efectivamente, los que lleguen a dictaminar que los tecuanes son de Guerrero, efectivamente, la historia y la investigación pues arroja todo a que sean de Guerrero. Y el vestuario que ocupaban tradicionalmente antes de la conquista, ellos usaban un traje de manta blanco, ¿sí? Con el guarache terciado que siempre hemos ocupado, que es el guarache mixteco, y un sombrero. Esos eran los tecuanes con una mascarita de madera que incluso no llevaba ni pelo, era pintado de bigotes, haciendo una semejanza a los que ya previamente, gente adulta, viejitos, que encaminaban este ritual. Posteriormente, la otra versión, después de la conquista, es que al haber hacendados a los mal llamados indígenas, que somos nativos americanos porque pertenecemos a un continente y porque es la gente oriunda de las localidades. El otro parte del otro vestuario, que ya es con la postconquista, usan un traje de gabardina negro con espiguillas o calabrote, que se ocupaba mucho para las altares sacras o las cuestiones religiosas. Posteriormente, el mexicano siempre se ha caracterizado por poder ser ver las cosas negativas de una forma positiva o burlescas. Entonces, al ver al español o al cacique con su sombrero copón español, esto se les ocurre poder armar un sombrero de cola más largo, que el copón estuviera más largo. Lo hacen con la simbología de que están representando a un español. Por eso de ahí incluso las máscaras que se ocupaban al principio de los tecuanes aquí en la región de Puebla eran máscaras rosadas, pintados el bigote, la barba, la ceja y el pelo, como un hacendado, como un español.
Pero ¿qué pasa? En este tránsito de la pre y la post-conquista, los tecuanes, algunos tecuanes, o los orígenes que vienen como son los acapolleros, ellos siguen todavía con sus máscaras de palma, con incluso con unas máscaras de piel o unas máscaras talladas en madera, dando el simbolismo a una persona ya de edad, que son la gente sabia, que en los pueblos todavía nativos de nuestra región mixteca son los que comandan, muy independientemente que haya autoridades ya nivel político o de nuestra república, pero hay todavía ese mando de la gente de antes, que es la que te organiza o la que te hace todo lo que conlleva a lo que es las tradiciones. Entonces, la gente de antes es la que se encargaba de enseñarles a los jóvenes. Entonces, por medio de las experiencias, para nosotros eran sabios. Hay una palabra que le dicen en la danza de los tejones viejos. En Ahuetitla se llaman huehues, ya que hacen referencia a un ahuehuete que estaba justo afuera de la iglesia de Ahuetitla, y era un hueve que ya tenía años que no se secaba ni nada. Entonces la gente ahí se reunía. Entonces por eso le llaman huehue o viejo, quiere decir gente sabia o gente que ya ha vivido un determinado tiempo o un ciclo y sigue todavía vigente. Entonces, para el mixteco o para el acateco, esto pasa a formar parte de nuestra idiosincrasia. ¿Qué quiere decir? Que uno, la muerte no lo vemos como algo ajeno, sino lo vemos parte de nosotros, porque para nosotros el poder morir es parte de seguir con el ciclo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas uno trasciende después de muerto con el legado que uno deja, las enseñanzas, los conocimientos compartidos y las nuevas generaciones encausadas. En el caso de aquí de Acatlán, que somos una variante de Bogotá, la danza opta por el traje de gabardina con espiguillas, igual huesos de veneno, corcholatas, pero al pasar del tiempo, al emigrar nuestra gente, nuestros paisanos a otros estados, a la ciudad, pues empiezan a entrar los cascabeles, los listones, la lentejuela, la chaquira, y empieza a verse un vestuario todavía más elegante, más llamativo. Eh, Ahí hay un parteaguas porque mucha gente encamina sus vestuarios con una imagen en la espalda. Puede ser de religiosa o prehispánica. Es ahí donde la danza entra en esa cosmovisión y en esa visión ancestral, por llamarlo así, ya que la gente, algunos optan por ponerle una imagen sacra, una imagen religiosa, pues porque son devotos de San Rafael, San Gabriel, de la misma Virgen María, unos de Jesucristo, otros de la Divina Trinidad. En el caso de nosotros que tenemos el grupo, nosotros sí dividimos un poquito eso. Nosotros preferimos que lleve nuestra esencia prehispánica, que nos representa como mixtecos, que nos hace embellecer nuestra cultura y tradición y que es respetable. A los que quieran ponerle algo sacro, pues se les pone, pero por lo regular, sus servidores optamos más por usar cosas prehispánicas de nuestra amistad. ¿Qué instrumentos involucra la danza? El instrumento madre o el instrumento de todo esto es un tambor de piel, en su momento era de piel, de 10 pulgadas, con un bolillo o una baqueta forrada en piel y una flauta o chirimilla de carrizo. Que con esos dos instrumentos se logra hacer los 32 sones que tenemos vigentes. Tal vez había más, pero pues aquí lo hermoso de la danza es que no hay un pentagrama musical. Para la gente que es del arte de la música, no hay un pentagrama. Es una pasa de generación en generación y es lírico. Entonces, al escasear un poco ya los artesanos de antes que hacían los tambores de piel, en la localidad se opta por el tambor sintético, que es un tambor de 10 pulgadas igual, con un parche ya sintético para poder darle, nada más que hay que adecuarlo
para que se le pueda dar el sonido que uno requiere para el instrumento. Las flautas siguen siendo de carrizo, muy lo que es nuestra mixteca, que el mismo carrizo de aquí de la región es lo que nos hace poder mantener viva la música en las nuevas generaciones y en los maestros que fueron tamboreros. ¿Cuál es el propósito de la danza? El propósito de la danza es darle muerte y cacería al jaguar, unir a dos pueblos que en las investigaciones nos dicen que es Chichimeco y Zapoteco, y que al unirlo tenemos esta gran cultura llamada mixteca, que es la que a nosotros nos causa, que desgraciadamente territorialmente se fraccionó, donde la mixteca queda dividida tanto oaxaqueña, guerrerense y poblana. Recordar que la mixteca comprendía desde las costas de Oaxaca, Guerrero, hasta las costas de Veracruz. Y eso era la famosa nación del Mixtecapán, la nación que tenía bastantes, el señorío era demasiado grande y que la misma gente, pues, trasegaba ciertas especias, ciertas semillas de un lugar a otro lugar. ¿Qué busca la danza como tal? Aquí en la Mixteca lo que hacemos nosotros como promotores culturales es poder difundirla, poder que las nuevas generaciones se encaucen a esta bonita tradición, que no pierdan la esencia del pueblo y sobre todo que mantengan viva esta tradición que por muchos años nuestros antepasados han dejado. Recordar que la danza en Acatlán lleva más de 35 años de estar viva y que se mantiene aún viva. Recordar que hubo un trayecto donde ya no había músicos, no había artesanos, donde ya eran pocas danzas y que ahora pues nos da gusto decirlo, ¿no? Tenemos más de 30 grupos en lo que es el área de Acatlán, más sin embargo hay las comunidades en otros municipios, ya hay danzas de tecuanes y que cuando se hacen las festividades en los 24 de octubre aquí en San Rafael, pues llegan a llegar al el máximo número de danzas que hemos contado son 98 grupos, contando danzas del Distrito Federal, del Estado de Guerrero, Estado de Morelos, Estado de México, y contando ya incluso una danza de la primera danza de tejones que hay en el estado de Oaxaca. Ya ahorita hay como 3 grupos, y sin contar también que ya hay danzas en California, hay danzas en Nueva York, y ya ellos están viniendo a poder danzar aquí en las festividades de San Rafael Arcángel. Por ejemplo, tenemos un grupo en Las Vegas que viene, tenemos un grupo en California, que vienen a danzar, algunos como danza o algunos como peregrinaje, y los amigos que están en el área de Nueva York que se unen para poder venir y poder danzarle a San Rafael Arcángel. ¿Cuál es el alcance cultural o, como ya nos mencionas, que hay una gran distancia entre fronteras que une esta tradición? Sí, efectivamente, los tecuanes es algo muy bonito, la verdad, que une familias, amigos, generaciones. Eh, los tecuanes están más que nunca vigentes y es por la labor que han hecho no nada más tu servidor, sino varios maestros que también han puesto y han contribuido, pero sobre todo al legado que nos han dejado, porque si no hubieran dejado un legado nuestros antepasados, pues no, nosotros no siguiéramos con esa tradición. Ahora nos da mucho gusto saber que en Rumania, Polonia, en Italia, España, Portugal, en muchos países conocen los tecuanes. Conocen los tecuanes a veces por el trabajo de un maestro, por otro maestro. En el caso de tu servidor, llevamos 14 años haciendo este trabajo de promoción y difusión cultural y que la verdad nos sentimos gustosos de que en Europa sepan quiénes son. Estamos ahorita con un proyecto con los amigos de Guinea Ecuatorial, que es el único país africano que habla español. Para los que no lo sepan, es el único país africano que hablan español y que estamos trabajando con ellos en unos proyectos culturales, un intercambio. Estamos también trabajando con algunas asociaciones. En el caso de tu servidor, llevamos ya trabajando con 3 asociaciones en la parte artesanal y en la parte cultural,
ya con una asociación internacional desde hace 3 años para acá. ¿Y qué beneficios ha traído a la sociedad de Acatlán o sus alrededores? Mayor afluencia de gente, mayor derrama económica, mayor turismo y sobre todo, lo más importante, mayor arraigo étnico-cultural de nuestra región, que no pasaba antes, en un momento que los tecuanos fueron mal vistos. Era gente que agarraba el vicio y perdían la noción de las cosas. Y ahora no. También se pudo terminar con ese sincretismo de que solamente los hombres bailaban, ¿no? Ahora bailan mujeres, niños, muchos, incluso el sombrero tradicional es un sombrero de palma natural como tal, que incluso ahora hay artesanos que ya los pintamos para que tenga otra mayor vistosidad, para que la gente pues pueda apreciar también el arte que se hace con las manos en la palma, en la fibra natural que ocupamos en la región mixteca, pero igual lo más importante es que la gente se sienta identificado con la cultura y tradición de los tecuanos. Ahora con las nuevas generaciones pues es encauzarlas a que formen parte de los proyectos culturales, no nada más de la danza de tecuanes de Yutatitza, sino que hay varios grupos o varias agrupaciones con un fin de poder difundir, promocionar y sobre todo dar a conocer la tradición de los tecuanes. ¿Existe alguna motivación para seguir haciéndolo? Sí, lo particular que te hablo de mi punto de vista como promotor cultural, dirigente, es el poder lograr que más gente visualice nuestra comunidad. Uno, que más gente pueda venir, interactuar con la gente y aprender nuestra cultura, aprender nuestras danzas. Nosotros llevamos 18 grupos culturales hechos a nivel nacional y un internacional. Han venido a formar parte del núcleo de la danza y que ahora en sus localidades ya están haciendo la danza de los tecuanes, fundamentados, bien conscientes del compromiso que conlleva esto. Igual, llevando a otros lugares, a otros eventos nacionales e internacionales, la danza y que la conozcan más. Bueno, Miguel, ¿cuáles son las fechas importantes donde podemos visualizar más esta danza? Ok, mira, las fechas importantes para nosotros como mixtecos, solamente hay 4 a 5 fechas muy marcadas, que la primera de todas es San Rafael Arcángel, que son los 24 de octubre. Tenemos a San Gabriel, que acaba de pasar su festividad, que son los 24 de marzo. Tenemos a San Miguel Arcángel, que son los 29 de septiembre. Tenemos el primer fin de semana de agosto, que es el Día del Tecuán, ya constituido legalmente y que la región ya año con año lleva su presentación de danzas de la región, donde pues se homenajea a los pioneros, a la gente que ha hecho mucho por la preservación de la danza, sobre todo de los oficios y los saberes ancestrales que manejamos aquí en la comunidad todavía. De ahí está el Día de Muertos, que para nosotros es algo muy importante, el 2 de noviembre, que es la representación de la muerte del jaguar en la explanada del Panteón Municipal de Acatlán, y sobre todo para nosotros los que este, nos consideramos tecuanes de la vieja escuela, nosotros bailamos un día antes en la velada, el día primero para el 2, en las tumbas de nuestros caídos o la tumba de nuestros tecuanes que han marcado huella en nuestra cultura de los tecuanes aquí en Acatlán. Y la principal, y sin hacerla menos, recordar que diciembre es un mes guadalupano, un mes altamente religioso, con las costumbres de la Mixteca. Recordar que el detalle aquí es que empiezan las festividades en varias localidades de nuestros poblados y nuestro México sobre la Virgen de Guadalupe hasta el 12 de diciembre y posteriormente se prolonga porque uno lo festejan ya hasta el 12 de enero. Entonces, aquí empiezan las festividades más fuertes, pero las fechas que les comento son las que nosotros, como mixtecos, son las que más emblema tienen para nosotros. Pues invitar a la gente, a la comunidad, a todo el público que nos llega a ver por este medio, que se apeguen a las tradiciones culturales y endémicas de nuestras regiones para que pueda seguir viva la cultura y sobre todo pues invitarlos a que vengan y conozcan a la Mixteca poblana y sobre todo a Acatlán Suelo Pueblo.